Saludos a todos. Mi nombre es Agustín de la Herrán Gascón, soy profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero dar las gracias por la invitación para estar aquí con ustedes en el segundo Congreso Iberoamericano Interinstitucional, Apropiación, Gestión y Uso Edificador del Conocimiento. Específicamente quiero dar las gracias a don Julio Arboleda, director de la Red Iberoamericana de Pedagogía, a las autoridades académicas de la Universidad de Buenaventura, Pontificia Bolivariana, del Sur Colombiana y Católica de Manizales, y naturalmente a todos ustedes por su presencia y atención. Me hubiera gustado mucho estar allí con ustedes, que hubiéramos estado todos juntos, pero las circunstancias no lo han hecho posible. Espero que en otra ocasión pues pueda ser. El título de la conferencia que intento desarrollar es Pedagogía Radical e Inclusiva, Educación para una vida más consciente, o hacia una educación para una vida más consciente. ¿Por qué se llama así esta contribución? Porque nos situamos en un cuerpo epistemológico que creo que puede ser prometedor, y porque la gran finalidad de este intento es no solamente educar para la vida, para que los futuros adultos puedan ser personas útiles que contribuyan a desarrollo y bienestar de los países y de sus sociedades, sino sobre todo para que puedan quizá ser seres humanos más conscientes y quizá desde esa coyuntura, de esa posibilidad, pues poder contribuir mejor a, a la evolución de la humanidad. Una pequeña introducción antes de empezar con los 4 o 5 puntos que luego actualizaré en los que se estructura esta aportación. Y dentro de la introducción, pues dos contenidos. El primero es el objetivo. ¿Qué es lo que se pretende con esta conferencia, con esta contribución? Pues lo que se pretende es pensar juntos, indagar juntos, compartir razones en torno al posible centro en el que sí podría apoyarse una educación que anhele la formación de personas más conscientes. Entonces, todos queremos que el trazo de la curvatura nos salga bien, nos salga perfecto. Todos lo queremos. Lo que pasa es que la curvatura no es el centro. El error sería creer que la curvatura es el centro, y eso es un poco lo que está pasando. No, el centro es aquel lugar en el que el compás ha de fijarse y además con cierta eh, fiabilidad, con cierta eh, firmeza incluso, para que apoyándose en ese punto, que alguien diría que es virtual, que no existe, vaya si no existe, si no hay centro, no hay circunferencia, pues pudiéramos intentar hacer cosas un poco diferentes de las que estamos haciendo o de las que están ocurriendo y que en gran medida se deben a la educación. En gran o en total medida, en tanto que la educación es el resultado de nosotros mismos. Por lo tanto, todo proviene de la educación. Una serie de metáforas de referencia como introducción a la pedagogía radical e inclusiva, que van poquito a poco pues acotando
el significado de lo que se propone y su sentido. La primera es esta. Cuando observamos la luna, da igual en la fase en que esté, siempre percibimos la misma cara. Y con la educación pasa más o menos esto. Siempre nos muestra la misma cara, siempre observamos lo mismo. Y la luna y la educación es mucho más que lo que vemos o lo que nos muestra. La cara cercana es mucho más. La cara alejada, que es como desde la ciencia se denomina, no la cara oculta, sino la cara alejada, eh, no la estamos incluyendo en la educación. Yo diría que tampoco en la vida en general. Por cierto, esa cara alejada se ilumina mucho más que la cara cercana. Por lo tanto, no debería jamás llamarse cara oculta. Incluso la luna tiene un interior y tiene otras partes que también. Otra metáfora es esta. Cuando vemos la educación, igual que como pasaba con la luna, pues observamos eh, como si fuera un árbol, observamos la parte que sobresale del suelo, ¿no? Y con eso es con lo que identificamos el árbol. Y ni el árbol es eso, ni la educación. Si entendemos que la educación es la cara cercana y es la parte que sobresale de la tierra, incurriremos e incurrimos en lo que hace años llamé epistemología de la lavadora, que consiste en dar vueltas a lo mismo y dar vueltas a lo mismo. Y cuando hay textos o aportaciones eh, prometedoras, novedosas, repensar la educación, la nueva educación, eh, al final es más de lo mismo y más de lo mismo. En la historia de la educación hay muy pocas voces y hay muchos ecos. El problema que tenemos no es tanto de buscar la innovación por la innovación, ni la renovación por la renovación, sino darnos cuenta de que la escasísima eficacia educativa tiene algo que ver con lo que estamos entendiendo o percibiendo de la. Porque la educación sería en todo caso esto. Es decir, hay que atender y hay que incluir en el discurso y en la normalidad pedagógica nada más y nada menos que la parte más vital, que la parte que sostiene y que nutre a todo el ser. Y resulta que esa parte que nutre y sostiene a todo el ser y que es la que lo liga al ecosistema, se suele excluir de facto, como veremos más adelante, del discurso de la educación. Sin embargo, también tenemos que aceptar, por supuesto, eh, la parte emergida, porque forma parte del árbol. Por lo tanto, la pedagogía, en tanto que ciencia que estudia la educación por antonomasia, ¿de qué se debería ocupar? Del estudio de todo. O sea, tendría que ser total, totalizadora. No hay que tener miedo a esta palabra si con ella nos referimos a no parcial, que es lo que ocurre ahora. Y yo lo que ocurre ahora sí que temería denominarlo así, o peor todavía, no denominarlo así. Hay un proverbio japonés que dice, cuando las raíces no son largas y fuertes, el árbol no puede ser alto. Y ni nuestra educación tiene raíces largas y fuertes, como estoy intentando compartir con ustedes, ni la educación de las personas, es decir, lo que las personas han conseguido llegar a ser desde su educación, normalmente las tienen, ni los sistemas sociales, que también son producto de la educación individual y colectiva, porque tienen que ver con lo que han conseguido llegar a ser, y lo que se consigue llegar a ser tiene básicamente una apoyatura genética, genómica, y luego una apoyatura de tipo epigenético y educativo. Por lo tanto, lo que como resultado de esta sociedad estamos construyendo, estamos fomentando, estamos desarrollando y estamos dejando de hacer y de ver, no tiene otra causa
que la educación, entendida obviamente no como escolaridad, sino, insisto, como resultado de lo que hemos conseguido llegar a ser y a no ser. Este enfoque, que es el normal, que es el habitual, que está tan extendido, que pasa absolutamente desapercibido, favorece seres y personas con un centro de gravedad existencial alto. Y lo que ocurre cuando el centro de gravedad es alto es que son vehículos, son seres inestables, muy propensos a volcar, a caer o a escorarse o a salirse. Otra metáfora que a lo mejor puede ser de interés es esta. En esta imagen, pues hay una serie de personas, cada una está a lo suyo. Así está, de alguna manera, nuestra sociedad. Hay una cultura de burbujas, cada uno está en una burbuja ideológica, una burbuja económica, una burbuja de grado de desarrollo, una burbuja nacionalista, una burbuja de todo tipo, clasista en general. Y lo que a lo mejor estas personas no saben es dónde va el tren, quién lo conduce, si está en condiciones, si tiene esa formación necesaria, si está borracho o si no hay conductor. A lo mejor es que no hay conductor o conductora. Esta es otra metáfora que quiere decir lo siguiente. Hablamos de la educación, por ejemplo, ¿no? La educación está desarrollándose en, en habitáculos, en lugares, en sitios muy específicos. A lo mejor en el piso X está la didáctica universitaria, muy pequeñito ese piso. A lo mejor abajo está la educación preescolar, primaria. Por otro lado está la educación inclusiva. Por otro lado, más allá está la educación especial. Por allí puede estar África, por allí está Europa, en fin. Una serie de sistemas cerriles. Bertalanffy no tenía razón. Casi todos los sistemas personales son cerriles, no son abiertos. Y además son egocéntricos todos. Y lo que a lo mejor no se percibe, a lo mejor, es que cada cual está con sus objetivos de eficacia y de rentabilidad desarrollándose, pero es posible que todo el edificio pueda haber sido construido con material de mala calidad. Es posible que esté asentado en un terreno inadecuado. Es posible que carezca de electricidad o de agua o de cualquier cosa que afecte a la globalidad. Entonces, la globalidad es el punto de vista que no estamos teniendo, ni la educación tiene, porque está absolutamente cuarteada, está fraccionada, porque la humanidad está rota y está partida no solamente fuera, sino dentro. O sea, hay un isomorfismo. Está rota fuera porque está rota dentro. Y esa fractura y ese solipsismo o ese egocentrismo o esta sociedad de sistemas o esta sociedad de sonámbulos satisfechos, como diría Nicolás Caballero, pues es como una escuela sin proyecto. Y eso es lo que es el planeta Tierra hoy, una escuela sin proyecto. Común, pues porque está toda repleta de sentidos diversos, cada uno por su lado, y en el fondo todo está polarizado en nosotros mismos o en lo entendido como propio. Y eso también es un resultado de nuestra educación. Y eso es una de las raíces del problema. Por lo tanto, hemos caído en lo que en otro lugar, en un libro que se llama
qué estamos haciendo mal en la educación, que salió hace poco, la editorial Octaedro. Entonces, en ese libro, en el capítulo que puede escribir, se habla un poco del paradigma del Titanic y creo que ese es el paradigma que tenemos ahora, que estamos viviendo, que estamos nutriendo. Seguimos el mismo paradigma, en donde lo principal son las tecnologías, en donde la fuerza motriz es la necedad humana y en la que lo que falta es visión. Como ustedes saben, en el año 90 se descubrió, no obstante, que el acero del Titanic era de mala calidad, o sea, incluso hubo probable fraude en ese terreno. Por otro lado, es casi seguro que el Titanic no chocó contra ningún iceberg, porque quien chocó fue la necedad del capitán. Y en tercer lugar, pues esto, se les olvidó sacar de un armarito cerrado con llave los prismáticos y por lo tanto no circulaban a toda velocidad y con toda la aceleración, pues como ahora nosotros, incluso con coronavirus, pero sin saber, sin ver nada. Cuando los niños son pequeños siempre se les dice primero pensar, primero ver y luego hacer. Bueno, pues esto no ocurrió, a pesar de que recibí avisos varios de barcos en la zona. Decían, hay un iceberg, cuidado, zona de iceberg, pero no hizo caso. Y en la situación actual también ha habido muchos avisos, muchos avisos. Pero como estamos en el paradigma del Titanic, pues lo importante es hacer camino al andar, como dijo Machado. Y hacer camino al andar puede ser una gran insensatez, porque antes de hacer camino tienes que saber a dónde vas, tienes que preparar la mochila. Podría llevar una brújula. Por lo tanto, en esta pequeña introducción, lo que creo que se puede entrever es que hay un discurso externo, es el habitual, y una posible crítica interna, porque falta ese conocimiento interno que no se está incorporando al discurso externo. Y esto pasa en la sociedad, pasa en cada persona, a mí me ocurre también, obviamente, en todo, pasa en la educación. Y es muy importante, a mi juicio, hacer un diagnóstico pedagógico de tipo radical para intentar identificar o descubrir qué es lo que posiblemente está ocurriendo y cómo podríamos paliarlo o cómo podríamos completarlo. Y en este sentido, pues va esto. Entonces hemos terminado con la introducción, que es el primer punto de la parte superior, y me gustaría ahora de forma breve, pues abordar eh, quizá graves problemas de la educación, luego justificar por qué nuestra educación es superficial, eh, luego en tercer lugar comentar un poco el significado o el sentido que puede tener la pedagogía radical e inclusiva. En cuarto lugar, destacar algunos elementos epistemológicos de ella. En quinto lugar, algunos requisitos para su aplicación. Y en sexto lugar, los resultados que podrían ser previsibles tras su aplicación. Y finalmente, unas conclusiones. Esto es un poco la estructura de la aportación. Entonces, la primera era esta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más graves de nuestra educación? Entonces, con la mirada puesta en la metáfora de la luna o del árbol o del iceberg y con intentando mirar, intentando observar de forma extraña lo que nos es familiar. Yo llevo muchísimos años dedicándome a observar la educación, solamente a observarla, y lo que se puede percibir
son errores que si los intentas observar, intentas analizar desde la parte externa, emergida o digamos normal, pues es posible que cueste más verlos. Entonces, desde esta perspectiva radical y también inclusiva, desde mi perspectiva, los errores son los siguientes. El primero es que lo que llamamos educación, no es la educación. O sea, estamos llamando educación a la parte sobresaliente del árbol o a la parte, a la cara cercana de la luna. Pues eso no es ni el árbol ni la luna. Por lo tanto, lo que llamamos educación no es la educación. Me refiero a lo que llamamos educación desde, desde los expertos en educación, que los mayores expertos son los pedagogos especialistas, pues ni siquiera lo que la mayor parte de expertos dicen que es educación. Tampoco es educación lo que en general los maestros entienden que es educación. Tampoco es educación lo que los organismos internacionales de educación dicen y desarrollan que es educación. Eso no es la educación. O mejor dicho, eso a lo que se refieren es educación. Es educación. Pero la educación no es solo eso. Por lo tanto, los fines de la educación no son los fines de la educación. Si esto fuese posible y verosímil, que sostenemos que lo es, eh, posiblemente todo el edificio pedagógico estaría mal construido. Y exactamente eso es lo que quiero comunicar. Y estos errores también apuntan a eso. Segundo punto, la educación se identifica con la demanda social. ¿Cómo no va a ser esto un error? Imaginemos estar en un hospital y demandar a los facultativos, a las médicas o a los médicos, lo que queremos que nos hagan, que nos traten, cómo nos deben tratar. Vamos a ver, ¿en qué profesión ocurre esto? Pues ocurre en la educación. El sistema educativo responde estrictamente a demandas sociales y solo a demandas sociales. Y eso es un error considerable. ¿Por qué? Porque no toda necesidad educativa se demanda. Hay necesidades profundas que como no se ven, porque son radicales, no se demandan. La adoctrinadora favorece es el condicionamiento cavernario. Y el condicionamiento cavernario puede ser ideológico, puede ser, como ya hemos comentado, racista, sexista, clasista, nacionalista. Y las personas que están dentro de la caverna están muy felices. Pero, ¿cómo va a ser esa una máxima cota educativa si ni siquiera eso es educación? Educación es abrir y es mostrar, en todo caso, que solo se puede razonar sobre la realidad y sobre lo que te rodea de forma descondicionada, de forma libre. Y lo convierte en el segundo punto. Vamos a ver, nuestra educación, hablo de educación formal ahora, es superficial porque el currículo es bidimensional, o sea, es plano. Y todo plano es superficial, por definición, porque tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones de nuestro currículo? Me atrevería a decir que una dimensión es la disciplinar y otra dimensión es la transversal. Entonces, de la disciplinar provienen materias, provienen asignaturas, provienen incluso áreas de conocimiento para niños más pequeñitos. Y desde la dimensión transversal, pues tenemos los clásicos temas transversales que, por ejemplo, en España aparecen en los programas renovados del año 81. Educación del consumidor, educación ambiental, educación vial, educación para la salud, etcétera, etcétera, educación para la paz. Y hoy también las competencias tienen carácter transversal. Y estas dos dimensiones, que definen un poco las intenciones curriculares,
tienen dos características. La primera la hemos dicho ya, y es que todo ese conjunto es materia educativa, intención educativa demandada. Y la segunda característica es que en su interrelación definen una bidimensión que carece de profundidad. Desde la pedagogía radical e inclusiva observamos una posible tercera dimensión curricular. Es una tercera dimensión porque no es asimilable a ninguna de las otras dos. Y a continuación la comentaremos. En todo caso, así podría quedar la estructura dimensional curricular que se propone desde la pedagogía radical inclusiva. Como ven, están las tres dimensiones. Esto ya lo propusimos, el currículo 3D, en el librito Todos los caracoles se mueren siempre, cómo tratar la muerte en educación infantil. Entonces allí, en ese trabajo, y desde hace un par de años antes, trabajamos sobre la inclusión del tema de la muerte y la conciencia de finitud en el currículo, dándonos cuenta de que este era un tema entre varios que no eran asimilables ni a temas transversales ni tampoco a temas disciplinares. Y sin embargo, cortaba a los transversales y cortaba a muchos disciplinares. Y en todo caso, esta tercera dimensión podría estar compuesta por dos clases de retos. Dos clases de retos. Unos que hemos denominado temas o retos positivos, o temas o retos energía, o temas o retos alas, con cuya adquisición se gana, pero que no están, insisto, incluidos en el discurso normal de la pedagogía ni de la educación. Por ejemplo, la conciencia, la muerte y la finitud, el amor, la ternura, la maldad, la compasión, la humanidad o la universalidad, la evolución humana, la educación para un lenguaje universal, la educación prenatal, desde la pedagogía, no desde ciencias de la salud, la madurez personal y social, la duda, la humildad, el sentido del humor también, las enseñanzas de maestros y de maestras despiertos y despiertas, los poquitos que han sido, que han habido, el autoconocimiento, pero no como autoanálisis, sino autoconocimiento esencial, es decir, quién soy yo, esencial a profundamente, no es el autoconocimiento de la pedagogía ni de la psicología, la meditación, etcétera. ¿Dónde están estos temas? ¿Dónde están estos temas? Esta es la cuestión. ¿Son temas transversales? No. ¿Son disciplinas? Tampoco. Y son la primera rama de los temas radicales, porque son positivos, es decir, aquellos con cuya adquisición se gana. Pero hay otros que podríamos definir como negativos o temas lastres, con cuya pérdida se ganaría. Es decir, es otra lectura de intención educativa basada en la pérdida, es decir, en algo con lo que no encaja claramente la sociedad del egocentrismo en la que estamos, en donde la prioridad es la acumulación y en donde la renuncia es algo prácticamente inexistente. Piensen ustedes en nuestros políticos que desarrollan un quehacer todavía muy inmaduro o muy egocéntrico. ¿Cuántas veces han renunciado? ¿Cuántas veces han concedido la razón al de enfrente? ¿Por qué no lo hacen? Porque están en una fase egocéntrica, en una fase inmadura. La siguiente fase, mucho más evolucionada,
será la política basada en la conciencia o en la educación de cada uno, obviamente. Y a lo mejor ahí tiene sentido también una formación de tipo radical, algo así como la que ocurría en los orígenes de la pedagogía, en la antigua China, con Lao Tse, con Confucio, eh, en la que se formaba primero los gobernantes y, y eso era una prioridad, antes que la formación y la educación de los pueblos. Entonces, como digo, la segunda rama de los temas radicales serían las tres. Por ejemplo, la ignorancia. Claro, esto es justo el contrario de llamar a esta sociedad del conocimiento. Observándola, lo que es casi seguro es que es mucho más social la ignorancia que del conocimiento. Y además, eh, de una ignorancia que ignora que es ignorante. Porque si solo fuera ignorante, tendría remedio. Pero al ignorar que ignora, tiene, precisamente por el egocentrismo, tiene más difícil remedio. Y por cierto, al ignorar que ignora es estrictamente presocrática, claro. El egocentrismo es otro importantísimo tema, ya apuntó el Buda. La necedad, han escrito tanto sobre la necedad autores muy relevantes, desde la filosofía incluso. Pasa que la filosofía se queda a mitad de camino. Erasmo de Rotterdam, eh, Schopenhauer, José Ingenieros, Voltaire, Montaigne, el mismo Osho, Krishnamurti, las personas más despiertas, con una vocación pedagógica, han visibilizado estas cuestiones. Y esto no lo está viendo la educación normal, porque son temas radicales. Es decir, están. ¿Lo que aparece sobre la Tierra depende de ello? Absolutamente. Es un resultado de esto. Pero esto no se está incluyendo en absoluto en ninguna clase de educación, ninguna clase de formación. Y ese es el error, o esa es la esperanza, o la posibilidad. La inconsciencia, ¿quién es consciente hoy? Pues si estamos todos dormidos. Yo el primero, ¿eh? El prejuicio, el fanatismo, el odio, el sufrimiento, la estupidez humana, la estulticia, la barbarie, la creciente insensibilidad y psicopatía sociales, o, por ejemplo, nuestra discapacidad intelectual, es decir, la de todos nosotros. No la de las personas síndrome de Down, no. La de quienes creen que son otros los que tienen discapacidad intelectual. Este tema y algunos indicadores de esta discapacidad intelectual no reconocida también se encuentran, si les interesa, en el librito este de que estamos haciendo mal en la educación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de otra metáfora explicativa que puede ser útil conceptuar y percibir, y es la metáfora del globo. Esta metáfora es original de un maestro que se llamó Manu Gascón. Él se llama Manu y además con minúscula, y que fue mi abuelo. Y él decía, él hablaba del globo aerostático. Y es verdad que el globo necesita presencias, o sea, adquisiciones con las que se gana. Hemos hecho alusión a las primeras clases de temas radicales, pero también podemos hacer referencia a los temas demandados. También son presencias con las que se gana. De hecho, ni una sola competencia está formulada en términos de pérdida con la que se gana. Y de hecho, ni un solo conocimiento está formulado como no conocimiento. Y esta carencia es un enorme error también. Se está viendo parte del fenómeno y se está dejando ver la otra parte del fenómeno. El globo, por ejemplo, si no suelta lastres y no quita los cabos,
por mucha energía, por mucha presencia, por mucho logotipo, no se elevará jamás. Por lo tanto, como nos enseña la naturaleza, nos enseña la visión de un árbol que prefiere ser sustituido, como dice Osho en un trabajo muy interesante, por un brote verde tierno y pequeñito, cuando ha llegado a su madurez y a su mayor arborescencia y a su plenitud, es sustituido por un brote pequeñito y la naturaleza prefiere eso. Y también las hojas son sustituidas. Y también los animales pierden células muertas y también necesitamos defecar y no solo nutrirnos. Y nosotros también soltamos células muertas. Es decir, la pérdida en la dimensión física es obvia, es fundamental para la vida. ¿Por qué no trabajamos en absoluto la pérdida en la esfera psíquica cognoscitiva? Bueno, pues quizá porque esta lectura inversa, la pérdida, pueda ser parte del enfoque radical y pueda ser el tema radical, aquello que se pierde para poder mejorar. Por ejemplo, pensemos en formación de profesorado. Hay muchísima publicación sobre esto, pero ¿cuánta publicación hay sobre mala práctica? Es decir, aquello con cuya pérdida se gana. Bueno, pues es una ilustración de este ejemplo que acabo de comentar. Lo radical, como no se ve, como parece que no existe, sencillamente no se incorpora al discurso. ¿Cómo diferenciar o cómo discriminar los temas radicales de los temas transversales o de los temas disciplinares? Pues se pueden aportar varias razones, pues unas 10 o 9 o 10. Primera, los temas radicales son claves para la formación, son los cimientos de la educación. Segunda, los temas radicales no se demandan en primera instancia. Tercera, son universales o son comunes a todos los contextos y culturas. En cambio, cuando se contextualiza un proyecto educativo de centro, institucional, una promoción didáctica, etcétera, etcétera, nos aferramos al pequeño contexto local. Pero es que parte de ese contexto local son las cuestiones comunes a todos los contextos, como por ejemplo algunas de las que hemos dicho. Y sin embargo, ¿en qué programación didáctica, en qué proyecto educativo, institucional o de centro aparece la inmadurez generalizada, la estupidez humana, la ignorancia? ¿En cuál aparece? En ninguno. Pues debería aparecer, porque a lo mejor estos temas radicales están condicionando lo que solamente estamos considerando. Y si no lo consideramos radicalmente, completamente, estaremos denominando todo a solamente una parte, y eso es lo que está ocurriendo. Y lo mismo se puede decir con una dimensión temporaria. Los temas radicales son perennes o independientes de tiempos, de épocas. Otra característica es que convergen entre sí o se contienen a sí mismos. O sea, en uno están todos los demás, o por lo menos convergen unos con otros. Causan lo que ocurre en la superficie, obviamente, de la misma manera que a veces los problemas de las manzanas o de las uvas o de las aceitunas no son de los frutos, son problemas de tipo radical. Pueden necesitar agua, pueden necesitar nutrientes. Otra característica es que no están el de discurso de organismos internacionales de educación, por ejemplo, la UNESCO en absoluto. ¿Dónde está la humanidad como sujeto? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está el autoconocimiento esencial? ¿Dónde está la inconsciencia humana? Etcétera. No forma parte de la normalidad pedagógica, investigativa, docente, tampoco. Desde hace como 27 años o por ahí, nos dedicamos a un radical, a normalizarlo, a intentar, que es el tema de la pedagogía de la muerte, etcétera. Bueno, pues desde hace muchos años, yo creo que todavía,
Hay gente que nos mira raro. ¿Cómo te puedes dedicar a estas cosas, no? Bueno, pues porque forma parte de la vida y porque no se puede educar para la vida sin incluir la muerte. Solo por eso. La educación no es posible sin su presencia, la de ningún radical. Sin su conciencia, no es posible educar plenamente, claro. O bien, lo que la educación es solamente su corteza. ¿Es acaso el planeta Tierra su corteza? No. El planeta Tierra es mucho más. Lo mismo acaba de decir de la educación. Ahora, si estamos llamando solamente educación a su corteza o a su superficie, pues muy bien. Y si lo hacen todos, o se hace habitualmente, o cuando se investiga y se llama de esa manera, nadie dice que no. El problema es que, ¿cómo es posible que tantos sistemas educativos puedan estar equivocados? Tantos expertos en educación puedan estar equivocados. ¿Cómo es posible que la UNESCO, la OEI, el Banco Mundial, la OCDE, UNICEF, cómo es posible que puedan estar equivocados? Pues yo lo que afirmo es que están equivocados todos, porque están dejando de ver lo esencial y lo hemos puesto nombres y apellidos a eso esencial. El amor no está en la educación, la meditación no está en la educación prenatal no está ni en la historia de la educación, ni en la educación, y tampoco en la historia de la pedagogía, apenas. Por lo tanto, estamos a las puertas, si queremos creer, de una verdadera revolución educativa, que no es más que un posible cambio de paradigma verdadero, porque este paradigma, este enfoque, estos temas, esta forma de pensar y de razonar, no se enfrenta al anterior, sino que lo engloba, lo realza un poco, como Einstein. Tercer lugar, ¿qué es pedagogía radical e inclusiva entonces? Pues es la parte de la pedagogía o es una interpretación de la pedagogía. Aquí hacemos un poco labor de hermenéutica reconstructiva, como la que promueve el profesor Amarildo Trevisan o Carlos Savi en Brasil. Es la pedagogía cuyo objeto de estudio es la educación y la enseñanza y la formación y todo lo relacionado con ellos para una vida más consciente. No es una pedagogía alternativa, es por tanto una alternativa de la pedagogía. Y es una llamada de atención seria para la pedagogía y para la educación que está iluminando. Y esto es un poco lo que acabamos de decir. Yo la definiría en síntesis como una posibilidad para la educación. Porque lo que las ciencias hacen, por ejemplo la pedagogía, es definir conocimiento, ofrecer conocimiento. En primera instancia no cambian la realidad, sino que investigan y generan conocimiento. Eso es lo que hacen todas las ciencias. Luego, con ese conocimiento se puede acceder a desarrollo, a innovación, a transferencia, a formación. Está muy bien. Pero todo eso es una posibilidad. Desde esta posibilidad, y como lo es, no es una certeza, es una posibilidad, yo exhorto y solicito a los pedagogos a que por favor consideren esta posibilidad. Porque pudiera estar equivocada, pero también pudiera no estar equivocada. El sistema lógico que estamos comentando es insuficiente y que necesita, manteniéndose absolutamente, sintetizarse, converger y sintetizarse con otro maestro de la humanidad, más o menos contemporáneo, que fue Siddhartha Gautama. Y Siddhartha Gautama tiene como diferencia formal con Sócrates que trabaja y que favorece una educación o una formación desde el no saber y que coincide con él en el autoconocimiento, pero explica cómo.
porque Siddhartha Gautama, el primer Buda, el primer despierto, es un pedagogo metodólogo. Por lo tanto, su vida es un cómo. En cambio, Sócrates lo que no explica es un cómo como respuesta a lo profundo, a lo superficial, sí. La consecuencia de esto es que nuestra educación se ha quedado en la superficie, se ha quedado en el saber y no ha incorporado, no ha incluido una educación basada en el no saber y en el autoconocimiento. Y por eso también esta educación llama autoconocimiento a lo que no lo es, porque lo identifica, lo confunde con autoanálisis, etcétera, etcétera. Esta dialéctica, si le puede interesar, está en un trabajo que publiqué en el 2018 que se llama, creo recordar, Fundamentos para una pedagogía del saber y del no saber. Entonces aquí está la propuesta de síntesis epistemológica entre Sócrates, perdón, y el Buda. El segundo elemento epistemológico es esto del centro de la educación. Nuestra educación tiene muy claro que el alumno es el centro de la educación. Y desde la perspectiva radical inclusiva, esto no es así. El alumno es un centro de la educación. Todos somos fuentes de educación. Incluso el alumno es un educador de primera magnitud, para quien lo pueda ver así. Y los supuestos educadores o son magníficos educandos o no pueden ser educadores. ¿Qué es primero? ¿El médico o el paciente? ¿Cuál es el centro? Pues serán los dos, por lo menos. Los dos son centros. De manera que el profesor o la profesora es centro, el alumno es centro, la familia es centro, la escuela o el colegio es centro, la universidad es centro, la sociedad es centro, la ley orgánica de turno es centro, nuestros políticos y sus aciertos y sus confusiones son centro, las ideologías pueden ser centro, las religiones pueden ser centro. Hay tantos centros, que la figura de referencia no puede ser una circunferencia plana, sino una mora, como dice aquí en cuarto lugar, es decir, un fruto compuesto por glóbulos, cada cual con su centro. Con esta mirada de centro de la educación y de teoría de la mora, que tiene también un centro, y es el de quien la piensa, el de quien la considera, el de quien es consciente de ella. Vemos que tiene poco sentido hablar de reforma de la educación como reforma de los sistemas educativos. Desde la perspectiva pedagógica radical e inclusiva, lo que sobre todo tienen que reformarse educativamente son todos los sistemas sociales y en todo caso el educativo es el que menos. Con despolitizarlo, o sea, con hacer una reforma negativa, sería más que suficiente. En lugar de cambiarle la cara ideológica cada vez que salta al poder unos individuos u otros. Entonces, este es un concepto de reforma educativa que ofrecíamos en un libro que se llama La educación del siglo XXI, del año 93, donde hablamos de una reforma educativa eh, al revés. Es decir, toda la sociedad sujeto de reforma educativa. Y todos los poderes fácticos es lo que sobre todo hay que reformar educativamente. Y por cierto, cada persona, cada conciencia, es un sistema educativo, porque es un conjunto de partes con un fin común. Y si estos sistemas educativos, personales o colectivos o sociales, se supieran sistema educativo, sistema fuente de la educación, origen de la educación, primero se ocuparían de su propia reforma educativa y después ayudarían a los demás. Esa es la lectura educativa de Confucio. Por lo tanto, no tiene sentido hablar del sistema educativo y de definir, en consecuencia, otros sistemas sociales como no educativos. Porque la única esperanza que tiene la educación, sobre todo desde la perspectiva radical, es que todos los sistemas se sepan sistemas educativos. No hay otra opción. Porque de su educación dependerá lo que hagan. Por lo tanto,
tiene todo el sentido saberse sujeto, objeto de educación, todos y todas, con independencia de su magnitud personal, familiar, eh, los ismos, las sociedades, los colectivos, las instituciones, etcétera, etcétera. Un poco antecedente de esto estaría en la paideia griega, que únicamente se traduce en sociedades más cultas, si bien tenía errores sociales y humanos imperdonables, obviamente, ¿no? Como la esclavitud o la relegación de la mujer, etcétera. Pero veamos la parte que nos puede enseñar. La paideia griega es un antecedente de sociedad educada, sociedad sujeto y objeto de educación para favorecer una mejor educación de la propia sociedad. En ese sentido, el sentido de la educación, en esa medida, el sentido de la educación coincide con el sentido de la propia sociedad. Por lo tanto, la educación es lo más importante de una sociedad. Esto es justo lo contrario de lo que ocurre hoy en día. En los programas políticos suele ser lo más importante, pero al final es lo menos importante. Al final es lo último. Es el vagón de cola. Y toda la mentira previa, basada en ausencia de entendimiento en absoluto, pues queda en agua de borrajas, queda en vacío, queda en nada. Porque en el fondo no entienden nada estos políticos nuestros. Y eso es una desgracia. Tercer elemento epistemológico muy importante está en diferenciar entre lo que viene del ego y lo que viene de la conciencia, entre el ego y la conciencia, y entre lo existencial y lo esencial. Lo existencial es lo necesario para la vida, eh, lo que nos va a servir para tener éxito, para no morirnos de hambre, para tener carros, para tener casas, para tener una familia feliz, lo existencial. Y lo esencial es lo profundamente suficiente, que puede traducirse o no, o puede ser compatible o no con un éxito o una arborescencia exterior. Y lo que viene del ego hace referencia a, al yo, al mí, a lo mío, a mis. Y el ego es necesario, porque sin ego el bebé no mamaría y la rosa no florecería. Pero cuando toda la vida gira en torno al ego, al yo, al mí, a lo mío, a mis, eh, la sociedad entera se desvirtúa y se rompe automáticamente. Eso es lo que está pasando. La conciencia tiene que ver con los temas radicales que dijimos antes y sobre todo con la capacidad de visión que da el conocimiento y el no conocimiento. Hago referencia a una frase de Saramago en el libro Ensayo sobre la ceguera, donde decía, está por nacer el primer ser humano cuya segunda piel no sea el egoísmo. Esto es muy importante porque el egoísmo, que incluye egocentrismo, eh, es una característica del ser humano. Y estando tan extendido y siendo la fuente de errores y de todo el mal que puede ocurrir en la sociedad, también puede ser la fuente de los errores habituales en un aula, de los docentes. Eso lo mostramos en un librito que se llamaba el año 2002, El ego docente. O sea que los errores que los docentes dicen tener habitualmente en un aula son asimilables a su egocentrismo. Y eso significa que la formación de profesorado tiene que ser muy profunda, la formación pedagógica muy profunda. Y si es superficial, pues sencillamente lavará la cara, pero no arreglará nada.
Y en síntesis, el equilibrio entre lo existencial y lo esencial se puede también eh, acotar con una frase del maestro Manu Gascón cuando decía o sugería jugar con lo existencial, pero vivir en lo esencial. Es decir, las dos cosas sí, pero cuidado que no están al mismo nivel. De la misma manera no está al mismo nivel una hoja que una raíz. Es que no están. Y cuarto elemento es de una enseñanza basada en el aprendizaje, significativo y relevante, que eso es lo habitual, que eso es nuestra educación actual, a una enseñanza basada en la conciencia, que no por estarlo renuncia al aprendizaje significativo y relevante, pero sí deja claro que no todo aprendizaje significativo y relevante es formativo, que se puede enseñar para un aprendizaje significativo y relevante desde la mentira, se puede enseñar el odio, se puede enseñar medias verdades, se puede enseñar adoctrinamiento, se puede enseñar y aprender significativamente todo esto. Y por lo tanto, hace falta una aportación de la pedagogía para centrar y profundizar en la teleología, o sea, en los fines de la enseñanza y de la educación, para corregir esta, este automatismo de aprendizaje significativo y relevante como algo ya positivo y formativo. En absoluto, no lo es. Esto lo dejamos también de forma evidente en el libro del ego docente. Y una enseñanza basada en la conciencia tiene mucho más que ver con una educación que incorpore esa, ese darse cuenta, que es como definía eh, Damasio, el neurocientífico, a la conciencia. En una entrevista le preguntaron, señor Damasio, ¿qué es la conciencia? Y él respondió sencillamente y de forma muy sintética, es la capacidad de darnos cuenta. Lo que pasa es que te puedes dar cuenta de una parte, o te puedes dar cuenta de toda la realidad, o de mucha más parte de la realidad. Y aquí lo que estamos diciendo es que la enseñanza también se identifica con una parte, con la parte cortical, o con la parte externa. Y la enseñanza también tiene, en la medida en que se dirige, tiene como sentido no el aprendizaje efectivo y relevante, sino la formación. Tiene también raíces y tiene también profundas. De otro modo, si solo se hace esto, se estará actuando, fortaleciendo o engrosando solamente una de las alas. Esto es lo que tiene que ver con el vehículo inestable que dijimos al principio. Si solo se fortalece una de las alas, no se podrá volar. Si solo nos centramos en lo demandado, no se podrá volar. Si solo nos centramos en aprendizajes, o sea, adquisición de conocimientos, no se podrá volar. Si solo nos centramos en las competencias con cuya presencia se gana, no se podrá volar. Y si no incluimos los temas radicales en la educación ordinaria, no se podrá volar. Otro elemento, ya hemos hecho alusión a él, es el currículo radical. Otro elemento es la formación de los profesores y de cualquier sistema educador. Entonces, los referentes, no podemos dedicar aquí tiempo a esto por falta de, pues eso, de tiempo. Pero los referentes podrían ser este vértice más cercano, el técnico reflexivo, que ya es deficiente cuando no se incorpora la formación didáctica o pedagógica habitual. Pero habría que incluir otro vértice, que es la conciencia aplicada. Hay que trabajar el tema de estados de conciencia, el tema de no hacer, Wu Wei, que es la base de la educación activa que propone Rousseau. Hay que incluir el egocentrismo y la mala praxis, la pérdida, el desapego, etc. Y también hay que incluir otros temas radicales. Entonces, por aquí podríamos imaginar una formación de profesores
radical e inclusiva o simplemente una formación de profesores pedagógicamente útil o más completa o más consciente. Y el séptimo y último elemento epistemológico es una crítica radical a la pedagogía y a la didáctica de la educación, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque como estamos apuntando, aunque específicamente en esta conferencia no nos refiramos a ellas, hay insuficiencias, hay incompleciones o incompletitudes, hay excesos, hay desorientación epistemológica. Pero esa crítica es esencial, como comentaremos más adelante, enfocarla desde nuestra perspectiva con los siguientes parámetros. El primero es la complementariedad, el segundo es la complejidad, el tercero es la destrucción de lo que está mal construido, con una finalidad constructiva siempre, claro, y el cuarto es la conciencia. Quinta pregunta, ¿qué precisa la aplicación de la pedagogía radical e inclusiva? ¿Qué precisa la aplicación? Primero es ver, porque si no se ve, pues se acabó. O sea, si desde el Titanic no vemos el iceberg o no vemos nada más que lo que creemos que es la realidad o creemos que el árbol es lo que asoma solo, pues no se podrá hacer nada. Yo me he encontrado personas que incluso han dicho, no, si todo esto ya se hace, es mentira, no se hace. Eso es una respuesta defensiva absurda. Eh, Se trata de ver lo que se hace, de lo que se hace bien, de lo que se hace mal y ver lo que no se está haciendo y ver lo que no se está viendo. En segundo lugar, podría ser conveniente una cierta humildad destinada a un mínimo descondicionamiento, a un distanciamiento de aquello con lo que estamos identificados, a un pequeño vaciamiento. Como no vaciamos la taza un poco de certezas y de quietudes y de seguridades eh, y de rigideces, no se podrá hacer nada. Entonces, la ciencia tiene siempre resistencias de este tipo para dar un paso más. Pero por eso en este sentido intento ser objetivo y valorar muy poquito. Estoy intentando solo observar y describir. Y lo que también digo es esto, si no se ve, no se puede hacer nada. Si uno no se vacía, eh, tampoco podrá emitir ni podrá incorporar nada, ni siquiera ver. Por lo tanto, la actitud subyacente clave no solo es querer, sino querer querer. Porque incluso mucha gente puede querer. Muchos expertos, muchos sistemas educativos, todo el mundo quiere. Pero en el fondo es un querer externo, superficial. Es un querer, es un sucedáneo del querer. Y o se quiere de verdad, o se quiere querer, o continuaremos con el postureo y continuaremos con la falsificación de la realidad. En cuarto lugar, esto es muy importante, no se trata de cambiar nada externo a nosotros. Es decir, todos los radicales y toda la pedagogía radical inclusiva tiene un centro. Es ese centro del compás al que hacíamos referencia que estamos intentando capturar. Y ese centro es uno mismo. Esto es muy importante, porque esto es algo absolutamente diferente, según me parece entender y observar, de la pedagogía habitual, donde se dice y se actúa en consecuencia que el centro de la educación es el alumno, por lo tanto, directamente al alumno. Y eso es una actuación errónea, porque si no nos tomamos como centro, si no comenzamos por nosotros, posiblemente todo lo que hagamos estará mal, porque será definitoriamente incoherente. El quinto punto es educación como evolución del ego a la conciencia. Este es un concepto de educación que en el año 95 se propuso en
la tesis doctoral que se llamaba Ego, Autoconocimiento y Conciencia, 3 ámbitos en la formación básica del profesorado, y después en un par de libritos, El ego humano y la conciencia humana. Entonces ahí se proponía este concepto de educación, que no es, por cierto, el concepto de educación que se tiene habitualmente, y que diría, ¿qué es educación? Pues es el proceso vectorial, proceso evolutivo, que transcurre del ego a la conciencia, y ya está. Entonces, si soltamos ego, centrismo, y adquirimos conciencia, nos estaremos educando y podremos vivir siendo más conscientes y siendo menos egocéntricos, o sea, menos estúpidos, menos inconscientes, eh, menos sesgados, menos parciales, menos duales, menos miopes, todo ese tipo de cosas. Que es lo que necesitamos soltar para elevarnos, ¿no? Y otro elemento clave es la meditación. La meditación se puede desarrollar de una manera muy sistemática y incluso muy investigada. Yoga, Zen, Chan en chino, arte marcial, que es Zen en movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se puede desarrollar desde la conciencia constante con cualquier actividad. Eso sí, solo si se hace bien, claro. La meditación es sin objetivos, es sin contenidos. No es, por tanto, no tiene nada que ver con mindfulness, no tiene nada que ver. Y se basa en la observación, pero en la observación sin valoración, en la observación gratuita, en la observación atenta, pero exenta de ningún tipo de evaluación. Es muy difícil meditar, se puede entrenar y las ventajas que trae son tremendas. Sexto punto, ¿cuáles son los resultados previsibles de la aplicación de la pedagogía inclusiva? Claro, porque eh, siempre se buscan resultados, siempre se buscan eh, rentabilidades, ¿no? Es nuestra forma de entender. ¿Cuál es el centro de perdón, el trazo de la circunferencia? O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué ganamos? ¿Qué ventajas hay? Podemos responder que aparentemente ninguno, pero aparentemente. De la misma manera que estos dos árboles aparentemente no tienen diferencias, pero supongamos que el de la derecha tiene raíces más largas y más fuertes que el de la izquierda. Supongamos, porque no conocemos las raíces de la izquierda. Pero haciendo esta, este supuesto, incorporando este supuesto, por ahí iría la ganancia de una educación radical e inclusiva. Por ahí iría. Aparentemente ninguna, pero profundamente, esencialmente, radicalmente, no se podrían comparar uno con otro. Y no se podrían comparar, sí, solo sí, al desarrollarse bien desde antes del nacimiento y durante toda la vida, enfocándose bien y siempre tomando como centro de trabajo, como campo de trabajo, campo experimental, eh, el educador o la educadora o los padres o los gobiernos o los sistemas educativos tradicionalmente entendidos. Es decir, si, si centrándonos en nosotros mismos y consiguiendo eliminar egocentrismo y aumentar conciencia, pudiésemos automáticamente, espontáneamente favorecer estos cambios en los alumnos. Es decir, este es el primer cambio radical posible desde una educación radical inclusiva. Lo interior, lo radical, mejoraría. Y el nivel de resultado sería lo exterior. Porque con un interior más fuerte, lo exterior sería mejor. Es decir, no es igual una profesión cualquiera
desarrollada con ego y sin conciencia que una profesión cualquiera desarrollada con menos ego y más conciencia. Y no es igual vivir conscientemente y con mucho menos ego o más controlado el ego que vivir con estas dos variables completamente eh, desatadas o desatendidas. En el fondo, la conjunción de este binomio es lo que define, como hemos dicho. Bueno, y ya como conclusiones de esta charla, que espero que no les haya aburrido demasiado, las siguientes. Primero, lo que se entiende por educación es o erróneo o está incompleto. Esa es la primera conclusión. Segunda, la educación plena no se entiende, pero tampoco se busca. ¿En dónde estaría la educación plena? Tiene que ver con los Messis y con los Ronaldos de la educación. Es como cuando queremos aprender a jugar al fútbol. Los niños que son sabios lo hacen automáticamente. Se fijan en los que entienden que son mejores y que suelen coincidir con los mejores. Los sesudos, perdón, los sesudos pedagogos y investigadores de la educación y profesores buscan quizá como referencias primeras a quienes están más y mejor educados. ¿Y quiénes serían estos? Pues tendrían que ser las personas más despiertas, más lúcidas, más sabias, pero no solo sabias, sino más maestras. La sabiduría es la meta de la filosofía, es una pena que se quede a mitad de camino, porque la maestría, la conciencia, está mucho más allá de la sabiduría. Es decir, hay sabios egocéntricos, hay sabios inmaduros, que no lo son en su ámbito específico, pero que sí lo son si abrimos el campo de la educación y de la formación. Y estas personas, o estos referentes más sabios, son las personas que han sido más conscientes. Y estas personas más despiertas son las que tradicionalmente se han llamado Budas, porque la mirada educativa de Oriente sí ha tendido al despertar. En cambio, Occidente se ha quedado enganchado en el saber, como ya hemos dicho. Pero en Occidente, los sistemas educativos globalizados, como se dice aquí, ni interesa, ni se sospecha, ni se anhela comprender en qué consiste esa educación superior, que son los que estas personas, poquitas en la historia, no sé, entre 5 y 10, yo creo que no ha habido más, han sido personas que, que esto del que el pozo sea demasiado profundo, eh, que, o sea, que no es que sea demasiado profundo, sino que la cuerda sea demasiado corta, es un proverbio chino. O sea, intento eh, aludir a fuentes. O sea, no es. En cuarto lugar, nuestra educación incluye excesos, por ejemplo, el adoctrinamiento sin freno. También tiene como excesos eh, la absurda identificación entre el aprendizaje de múltiples lenguas con la calidad de la enseñanza. ¿Qué tendrá que ver esta fuente de estrés para quien no tiene facilidad para los idiomas? Y también hay un exceso en cuanto a la presencia de la psicología en la educación. La ciencia cuyo objeto de estudio es la educación es la pedagogía. La psicología tiene otros objetos de estudio. Entonces, esta confusión de objetos de estudio, este ocuparse de la educación, una ciencia cuyo objeto de estudio no es este, y esta incomprensión social genera distorsiones y necesitamos, creo, menos psicología, es un exceso, y necesitamos mucha más pedagogía lúcida. Esa es mi conclusión. También incluye desatenciones, incluye insuficiencias, incluye errores. Hemos comentado algunos de ellos, a los que nos hemos habituado. Sencillamente nadamos en las insuficiencias, nadamos en los errores, nadamos en las desatenciones
nadamos en los excesos y como no se perciben, no se toma conciencia de ellos, pues nos hemos habituado a ello y no se cuestionan y ese es el error. Quinta conclusión es que el problema fundamental es de teoría de la educación y de teoría de la enseñanza. Pero esta teoría de la educación no es, insisto, solo la teoría de la pedagogía, la teoría de la educación y de la enseñanza de la didáctica tampoco. Necesitamos teoría como sinónimo de visión, porque vemos poco y vemos mal, y nuestra mirada es correcta, pero es miope. Se precisa, insisto, una renovación radical de la educación, desde una formación con base en la conciencia de todos, porque la teoría de la educación tendría que ser aplicable desde un enfoque radical inclusivo, primero a cada uno, a cada conciencia, o sea, a todos y cada uno de nosotros, porque la educación es un resultado de nosotros mismos. Sobre todo eso es la educación. No es lo que la teoría de la educación dice que es la educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solo se trata de lo concreto, de innovar, de mejorar la práctica o la acción educativa, no solo se trata de metodologías innovadoras, no solo se trata de las TIC, de los aprendizajes significativos y relevantes, no solo se trata de las competencias. No decimos que esto no, esto sí, pero no solo, porque esto es lo exterior y estamos desatendiendo la mirada a lo interior, que es aquello de lo que depende todo esto exterior. Y si lo interior no se cultiva, entendiendo por lo interior también eh, lo que esa visión o esa teoría nos puede ayudar a ver, a incorporar, a incluir, pues entonces estaremos, como hemos dicho durante toda la charla, entendiendo que la parte es el todo. Y si pensamos así, eh, casi todo lo que hagamos estará mal. Sexta conclusión es que lo esencial no es ser y no es hacer. No, no es esto. Eh, no es esto. Aunque por todas partes se diga que es esto, ¿no? Es ser, es hacer, es convivir, es pensar, es sentir. No. Lo esencial es comprender. Lo esencial es ser conscientes. Porque con una mejor comprensión o una mejor conciencia vamos a identificarlos si la comprensión se dedica a la totalidad y a lo profundo también. Por lo tanto, ese ser y ese hacer van a ser diferentes. Entonces, lo primero, el ser y el hacer ya son efectos de la persona, porque no se es de una manera o no se hace una cosa u otra sin esa conciencia previa. Y de lo que estamos hablando es de ir a la causa. Y la causa primero está en los educadores y después está en el origen o en lo esencial del educando. Y lo esencial del educando no es ser, ni es hacer, ni es convivir, ni es pensar. Es su conciencia. Es la educación de su conciencia. Y también comentar esto, ¿no? Lo esencial es educar para comprender, lo hemos dicho, sabiendo que nuestra ignorancia y nuestra inconsciencia. Es decir, que lo que sobre todo debemos saber es que no sabemos. Y lo que sobre todo debemos tener claro antes de ser es que somos inconscientes. Por lo tanto, hay que trabajar esa inconsciencia y hay que trabajar esa ignorancia para poder ser y para poder conocer y para poder hacer de otro modo mucho más lúcido. El problema esencial o profundo es que casi nadie está despierto. Es decir, estamos todos medio dormidos y algunos trabajan para el despertar, eh, pero tenemos que intentar darnos cuenta de que estamos todos dormidos. Por supuesto, el que les habla lo está, pero si somos conscientes de esto, automáticamente, espontáneamente se define el sentido de nuestra educación. Da la casualidad, como no puede ser de otra manera, apuntado aquí, que el despertar, el mayor despertar
o una educación para la vida más consciente o más despierta, no es en absoluto un fin de la educación. ¿Cómo va a serlo? Los fines de educación van por otro lado. Son correctos, pero son insuficientes. Y terminamos aquí, en todo caso, confiando en que algunas razones, algunas consideraciones para definir ese centro, pues se hayan podido eh, eh, esclarecer o se hayan podido eh, acotar. Eh, yo diría que como síntesis, el centro es la formación en profundidad de cada uno. Por lo tanto, no se vayan de aquí sin creyendo que hemos hablado de la educación como algo ajeno, externo a nosotros, la pedagogía inclusiva como algo ajeno y externo. Eh, si lo que hemos comentado aquí no sirve para que ustedes eh, pinchen su compás profesional o personal, educativo, pedagógico o vital en su propia formación, pues no habremos adelantado mucho. Esto es lo único que he intentado compartir o comunicar, que a diferencia de la pedagogía normal o habitual y de la educación normal o habitual, en este enfoque se busca el centro y se trata desde ese centro. Y ese centro está en nuestra propia formación en profundidad. Muchas gracias.